Muy buenas tardes. ¿Pueden ser tan amable de confirmarme que escuchan y se ve bien la pantalla, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a comenzar lo que es el webinar de hoy, que está enfocado principalmente en lo que es la cumbre del G20 que tendremos durante el día viernes y sábado, o jueves en la noche y sábado en la noche para, perdón, y viernes en la noche para esta parte del hemisferio. Eh, lo que vamos a ver principalmente en esta cumbre del G20 es que es un momento clave para las tensiones comerciales. ¿Y por qué? Porque hemos conocido algunos comentarios que han generado alguna volatilidad en los mercados en el último tiempo. Las tensiones comerciales ya vienen desde comienzos del año pasado, cuando comenzó digamos que Estados Unidos comenzó con un impulso en lo que son los aranceles, mayores aranceles en contra de China, los productos que llegaban desde China, y eso de a poco empezó a incrementar por parte de palabras cruzadas, de aranceles cruzados, y en términos generales se generó una guerra comercial. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Hemos visto que está un poco más calmo el ambiente después de mucha incertidumbre, después de varios meses en que parecía una bola de nieve que seguía generando mayor tensión en los mercados. Y en las últimas jornadas ya hay un poco de alivio. Hemos conocido algunos comentarios favorables desde Estados Unidos, donde el secretario del Tesoro ya ha dicho que es bastante probable que se alcance un acuerdo, diciendo que el 90% de un acuerdo ya podría ser bastante probable. Mientras que desde China comentaron durante esta mañana, durante esta madrugada, que hay un preacuerdo ya listo con Estados Unidos. Eso fue un medio oficial, eso generó obviamente certidumbres, generó también de que los mercados lo celebraran. ¿Y por qué? Porque este preacuerdo lo que implicaría, en palabras súper sencillas, es que se sentarían a conversar durante el G20, van a tener una conversación los líderes de Estados Unidos y de China. Quizás no alcancen algún acuerdo, pero sí van a acordar lo siguiente, que según este preacuerdo que comentaron desde China, eh, lo más probable es que no haya ningún tipo de aumento de aranceles a comienzos de julio, que es una de las promesas que dijo Donald Trump hace algunas semanas atrás, que si no se alcanzaba alguna conversación que fuera fructífera, iban a comenzar mayores aranceles, iban a incrementar los aranceles en contra de China a comienzos de julio. Eso no debiera pasar, deberán mantenerse los aranceles hasta los niveles actuales, hasta que ya se alcance algún acuerdo. Eso es lo último que hemos conocido por parte de China. Ahora, ¿qué ha pasado con la economía china en general? Ha tenido, digamos, unos datos que no han sido muy prometedores. Se han conocido cifras duras y cifras de expectativas que han estado cada vez saliendo bajo las expectativas, y eso obviamente está muy incentivado por estas tensiones comerciales y también por la desaceleración macroeconómica global. El Producto Interno Bruto de China trimestral actualmente está en 6,4%, niveles mínimos no vistos desde trimestres posterior a la crisis subprime, que obviamente ahí se vio una caída bien importante. Era también una situación de que la base comparativa también generó esta mayor caída el año 2009, pero actualmente estamos en niveles mínimos de hace muchos años, y eso obviamente está por la desaceleración que sufre la economía mundial, por el impacto que ha tenido China con estos mayores aranceles, y obviamente eso podría continuar en caso de que no se alcance un pronto acuerdo entre las dos potencias mundiales.
¿Qué ha pasado con la producción industrial? Independiente de un dato que salió positivo hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, las últimas cifras siguen decepcionando. Bajo la expectativa, un 5% de crecimiento de producción industrial para China es muy bajo, considerando que el año 2011 estaba creciendo cerca de un 14, un 15%. Obviamente estamos viendo una desaceleración, una falta de dinamismo en la economía china que también impacta a un sector que es fundamental para la demanda de metales, para la demanda de commodities a nivel global. La inversión en activos fijos también ha estado cayendo en el margen, está en 5,6%, si bien no están mínimos de muchos años, tan mínimo de aproximadamente 8 meses, pero de todas maneras se ha mostrado nuevamente cierta debilidad con este dato. Por lo tanto, también seguimos viendo esta desaceleración en los datos macroeconómicos de China. El PMI manufacturero de China, el PMI es un índice a los gerentes de compra, es una encuesta básicamente, que esta encuesta lo que se pregunta es tratando de anticiparse de lo que va a pasar durante el mes actual y el mes siguiente. Y es una encuesta que es bastante sencilla, pero que tiene que responder una cantidad de compañías del sector manufacturero, del sector fabril en China, donde después se hace una medición. Y esta medición sobre los 50 puntos es que el sector manufacturero, el sector fabril, está en expansión. Bajo los 50 puntos es que el sector manufacturero está en contracción. Hoy en día estamos en los 49,4 puntos en el dato que es oficial. Es un dato que por lo general el mercado no le cree mucho porque suele estar inflado. Y hoy en día está bajo los 50 puntos. Hoy día está mostrando el dato oficial que está en desaceleración en lo que es el sector fabril, el sector manufacturero. Por lo tanto, también son indicios de que efectivamente ha sufrido bastante la economía china en sectores tan importantes como el fabril. Ahora, la inversión en activos fijos, fíjense en este gráfico que está la inversión en activos fijos y el impulso del crédito, ¿ok? El impulso del crédito está como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Por qué tengo esa flecha verde? Porque si alcanzamos algún acuerdo entre China y Estados Unidos, obviamente va a ser una noticia favorable para la economía mundial y sobre todo para China, que ha sido la economía que más se ha visto perjudicada con las tensiones comerciales. En base a esa situación, podríamos empezar a ver que se genera un nuevo impulso al crédito, se genera una nueva inversión en activos fijos, que son claves. ¿Por qué son tan importantes los activos fijos? Porque son activos que generan más activos. Por ejemplo, maquinaria. Por ejemplo, toda la maquinaria que están en las fábricas, en la industria, pueden ser también camiones, etcétera, que son maquinarias que ayudan a generar mayor producción. Y esos activos fijos, de que hay una mayor inversión en China, va a implicar de que al fin y al cabo generará un mayor crecimiento porque aumenta por la parte de la inversión lo que es el Producto Interno Bruto. Para mí el Producto Interno Bruto, en algún país hay harta forma de medirlo. Una de ellas se llama el método del gasto. Y el método del gasto es súper sencillo, que el Producto Interno Bruto es idéntico a la demanda agregada y eso es igual a lo que es el consumo privado, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, que es exportaciones menos importaciones. Ahora, si aumenta la inversión, directamente tiene un impacto en el Producto Interno Bruto, directamente tiene un impacto positivo en la demanda agregada en la economía. Es un impacto favorable para el dinamismo macroeconómico de China. Así que obviamente algún acuerdo entre China y Estados Unidos o acercamientos que sean bastante serios podría generar nuevamente mayor inversión en China, lo que también sería un mayor impulso del crédito, que eso es favorable para una economía, que el crédito aumente, que tenga un impulso mayor, significa que obviamente la gente está consumiendo. Y por otra parte, tenemos este gráfico que también está el impulso del crédito, pero la línea azul viene a ser es un indicador del ciclo de negocios en China. Y también pareciera que está dándose la vuelta, también pareciera que está tratando de tener algún mayor impulso. Y qué mejor que tener la gran excusa de, ok, tenemos acuerdo entre China y Estados Unidos, por lo tanto, perfectamente puede venir un nuevo auge en la economía china. Quizás no en 6 meses, en un año, pero de a poco irá a empezar a crecer, de a poco nuevamente tener un nuevo dinamismo. Y lo que también puede ayudar mucho es que las cifras han sido tan negativas, o no negativas, pero tan malas, tan bajas los crecimientos en varias cifras en China, que perfectamente por un tema
base comparativa, el próximo año podría ser mejor, ojo, en China, o el año subsiguiente podrían ser mejores en China, pensando en que la base comparativa va a quedar más o menos débil. Este año va a quedar débil, el próximo año quizás también podría estar un poco débil, pero ya el año subsiguiente podríamos empezar a ver un crecimiento mucho más fuerte. ¿Qué es lo favorable de esto? De que el mercado se anticipa a estos movimientos. En general, en lo que hace un activo, cualquiera sea este activo, el precio del cobre, puede ser una divisa, puede ser una acción, puede ser un índice bursátil, lo que hace es no solamente tomar la información actual para tomar la decisión de comprar o vender este activo. Lo que hace el inversionista, lo que hace el inversionista a nivel global, es ver las valoraciones presentes y futuras. Por lo tanto, un acuerdo que implique que China va a crecer en el futuro, en el corto plazo, 1 o 2 años más, obviamente que tendría un impacto inmediato en lo que son varios activos que están ligados a China. Eso con la parte de China. Veamos ahora qué pasa con Estados Unidos. Acá tenemos lo que es el monitor de sorpresas económicas, que ya lo he mostrado en otras presentaciones. Me parece un índice o un indicador bastante interesante. Tiene una línea horizontal en la parte de cero, ¿ya? Donde cambia de verde a rojo, básicamente. Ahí está la parte de cero. Sobre cero positivo, sobre bajo cero negativo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es positiva y qué cosa negativa? Las sorpresas económicas. Si las cifras comienzan a salir mejores a las expectativas, este indicador sube, se va a la parte verde. Si las cifras comienzan a salir bajo las expectativas, este indicador baja, se va a la parte negativa, a la parte roja. ¿Okay? Actualmente estamos en la parte negativa. En China no se han conocido datos positivos, no se han conocido datos favorables. Este indicador lo que hace es ponderar las cifras por su importancia. Así que es un indicador bastante fiable que da señales bien importantes de lo que está pasando con la economía en Estados Unidos. Y en el último tiempo los datos han decepcionado, y no solamente los datos, sino que también las proyecciones. Para ser bastante más claro con eso, las proyecciones de la Reserva Federal las dan a conocer cada 3 meses, que son 2 reuniones de la Fed. Y la última, que fue hace una semana atrás, una semana y fracción, la última decisión de tasa, se decidió mantener la tasa de interés, pero las proyecciones bajaron bastante, sobre todo en la parte inflacionaria. Las proyecciones de hace 3 meses atrás para la inflación del 2019 eran de un 1,8%. Es bajo, pero cerca del rango meta, o cerca de la meta. Estados Unidos tiene una meta inflacionaria del 2%, a diferencia de países sudamericanos, por ejemplo, como Chile, que tiene una meta inflacionaria del 3% por parte del Banco Central. Europa y Estados Unidos la tienen en 2%. Y en Estados Unidos estaban las proyecciones para el 2019 en un 1,8%. La última actualización de esas proyecciones bajaron a un 1,5%. ¿Qué significa eso? Que se va a generar una menor inflación. ¿Y por qué está esta menor inflación? ¿O cómo se genera mayor o menor inflación? Súper sencillo, gracias al consumo principalmente. ¿Y por qué? Porque cuando hay mucho consumo en una economía, los bienes empiezan a hacerse escasos. Y si los bienes se hacen escasos, porque empieza todo el mundo a consumir, el precio tiende a subir por ley de oferta y demanda. A mayor escasez, aumenta el precio. Por lo tanto, ¿qué está pasando en Estados Unidos actualmente? Todo lo contrario. Hay menos consumo. Hay un exceso de oferta de bienes y servicios. Si hay más oferta de bienes y servicios, los precios bajan. ¿Y por qué los precios bajan? Porque tienen que demandar, la gente que vende productos, los oferentes, tienen que vender sus productos, por lo tanto no les conviene a ellos dejarlos en góndolas o dejarlos en bodegas, y lo que empieza a pasar en el mercado es que el precio comienza a bajar. Eso está pasando en Estados Unidos y las proyecciones son bastante claras. Debiera disminuir el consumo y obviamente generar un impacto bajista en en los precios de la economía. Todo esto a pesar de que el petróleo tuvo un impulso importante en los últimos meses. Así que ese factor obviamente que también hay que considerarlo. En términos o en las últimas semanas tuvo un nuevo impulso el precio del petróleo. Lo importante con esto es que si las expectativas apuntan por parte de la Fed que la inflación va a ser menor aún a lo que esperaban hace solo 3 meses atrás, debiera tomar medidas. ¿Y qué son esas medidas que debiera tomar? Decisión de bajar la tasa de interés. Y eso es lo que quiera pasar con Estados Unidos, sobre todo con las sorpresas económicas que han estado cada vez peores y también con las proyecciones de inflación que son cada vez más bajas.
Acá tengo la probabilidad de cambio de tasas de la Fed. Ya hace 3 semanas, esto es hace 3 semanas atrás, la probabilidad de aumentar la tasa estaba en 0% para el mes de julio, para la reunión que viene el 31 de julio, el 30 y 31 de julio en Estados Unidos. Pero la probabilidad de reducir la tasa, de bajar la tasa, estaba en 16,2% hace 3 semanas. ¿Qué pasó hace 2 semanas atrás? Hace 2 semanas atrás la probabilidad de subir la tasa seguía en 0% y la probabilidad de bajarla estaba en 64,8%. ¿Ok? O sea, aumentó la probabilidad de bajar la tasa de interés en Estados Unidos hace 2 semanas atrás. ¿Qué pasa hoy en día? Fíjense, el 100%, esto es sacado hoy de Bloomberg, el 100% del mercado está descontando que van a bajar la tasa de interés en el mes de julio, en la reunión que finaliza el 31 de julio. Pero fíjense lo que está marcado ahora en color verde, ese 24%. Un 24% del mercado espera que bajen la tasa de interés en julio en 50 puntos base, no en 25. Y esto a pesar de que los comentarios de importantes miembros de la Fed durante esta semana dejaron más o menos en claro de que no veían una baja de tasas tan potente, ya de 50 puntos base. A pesar de eso, el mercado piensa Estados Unidos necesita una baja de tasas importante, ¿ok? Ahora, esto obviamente está muy ligado a lo que pasa entre Estados Unidos y China por algo bastante sencillo. Porque mientras existe una mayor desaceleración global, si es que persisten todas estas tensiones, obviamente van a tener que tomar medidas más bruscas, pero sí o sí, con el escenario actual, también tiene que tomar medidas Estados Unidos. Y este gráfico es muy interesante. Tenemos en una línea amarilla, color dorado, café, no sé, la tenemos que es que una línea como que va como escalonada. Esa línea son las tasas federales efectivas de Estados Unidos. Es la tasa de interés de Estados Unidos que se está transando hoy en día. Hoy en día están entre el 2,25 y el 2,5, pero la tasa efectiva es 2,37. ¿Ok? Se mantiene dentro de ese rango, pero la tasa de hoy es 2,37. En Estados Unidos, a diferencia de otros países, se maneja por rango la tasa. Cuando bajan 25 puntos base, la bajan de, por ejemplo, del nivel actual, que está en 2,25 a 2,50, la bajan del 2 al 2,25. Y así hacen sus cambios de tasa. Pero la tasa efectiva está en 2,37. Fíjense el movimiento del dólar index en color negro, que es el dólar frente a las principales monedas del mundo, donde el euro tiene la mayor ponderación. Y fíjense los movimientos del dólar frente a los cambios de tasas. Mientras aumenta la tasa de interés de Estados Unidos, aumenta la cotización del dólar. Y eso lo conocemos bastante bien. Nosotros sabemos que se genera ese efecto. Por ejemplo, si es que el Banco Central de Chile sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar con la moneda chilena? Con el peso chileno se va a apreciar. ¿Y por qué se va a apreciar el peso chileno si está subiendo la tasa de interés el Banco Central de Chile? Porque ¿qué es lo que sucede? Si sube la tasa de interés Chile, van a entrar más dólares a Chile. ¿Por qué? Porque conviene dejar dólares en Chile porque está pagando una tasa mejor. Conviene dejar el dinero acá en Chile porque se percibe una mayor tasa. Y si se percibe una mayor tasa, ingresan dólares. Si ingresan dólares, hay un exceso de oferta de dólares. O sea que el dólar se debilita frente al peso chileno. El peso se aprecia frente al dólar. Acá pasa exactamente lo mismo. El dólar frente a las otras monedas. Si Estados Unidos está bajando la tasa, el dólar se va a debilitar. Si Estados Unidos está subiendo la tasa, el dólar se va a fortalecer. Como comenzaría una era de bajas de tasa, de flexibilizar más la política monetaria, el dólar perfectamente podría comenzar también a depreciarse de forma mucho más fuerte. Y acá tenemos algunos movimientos interesantes que, por supuesto, que lo importante de todo esto es buscar alternativas de trading, alternativas de inversión. Y acá tenemos el dólar index frente a la cotización del cobre. Y se ve que tienen una correlación inversa bastante interesante. El cobre es un commodity que está dolarizado, por lo tanto, obviamente, mientras más sube el dólar, se debilita intrínsecamente el precio del cobre, porque ya se está haciendo más caro por la cotización del dólar. Y acá se ve que ese efecto no es al 100%, pero sí tiene un movimiento bastante marcado. ¿Qué debiera pasar con una mayor debilidad del dólar? Si es que la Fed comienza con esta etapa de mayor flexibilización monetaria, el dólar se debilita. Bajando las tasas cae el dólar. Pero adicionalmente a eso, ¿qué sucede si es que hay algún acuerdo
entre Estados Unidos y China, el cobre se apreciaría, el cobre subiría. ¿Y por qué? Porque China es el principal demandante de cobre a nivel mundial. Demanda prácticamente la mitad del cobre a nivel mundial. Un 43% del cobre lo demanda China. Y eso obviamente genera un impacto inmediato en el precio del cobre. Si llega una solución a Estados Unidos con China, si es que hay algún acuerdo o algún acercamiento importante, lo que va a generar es que las expectativas van a ser favorables para China. Y si son favorables, el precio del cobre va a aumentar porque deberá aumentar la demanda de cobre en China. Y a mayor demanda, el precio sube, por la misma ley de oferta y demanda, por un tema de escasez. El cobre está en una zona bien interesante, entre los $2.70, $2.75 la libra. Son niveles bastante interesantes, bastante importantes, que han servido como zona de resistencia en el corto plazo. Mucha atención porque en caso de que se alcance un acuerdo entre Estados Unidos y China, podríamos ir a la parte verde de esta línea horizontal verde, que está cercano a los 2,85, $2.85 la libra en el corto plazo. Creo que un acuerdo podría ser incluso más favorable para el precio del cobre. En el caso de no alcanzar un acuerdo, podríamos ver una caída en el precio del cobre hasta la zona de los 2,65, 2,63 como primer piso. ¿Y por qué? Porque sería algo negativo para China, y algo negativo para China es negativo para la demanda de cobre. Así que estamos en una zona bastante importante. Esto se va a conocer el viernes en la noche. La reunión es el sábado en Japón, entre Estados Unidos y China, pero por diferencia de horario va a ser el viernes en la noche en esta parte del hemisferio. Y lo que vamos a ver es el movimiento, es cómo habrá el día lunes, cómo habrá el domingo en la tarde algunos activos y el día lunes otros activos para ver el movimiento efectivo que tenga después de la cumbre del G20. Pero las alternativas son bastante elocuentes. Un acuerdo sería favorable para China, sería favorable para el precio del cobre por la expectativa de demanda y podría tener algún impulso donde su siguiente techo técnico está cercano a los $2,85 la libra. Chile y la oferta de cobre. Esta es la matriz exportadora de Chile y vemos cómo el cobre es el principal producto. Más del 50% es de cobre y los distintos derivados de cobre. Así que obviamente que es el commodity más importante para Chile. ¿Y eso qué genera? Alternativas en la moneda chilena. Por ejemplo, tenemos el dólar frente al peso chileno. Todo esto comparado con el cobre en color rojo y el dólar con el peso chileno está en color verde. Y acá sí que se ve prácticamente como un reflejo en el agua, un reflejo que da el agua. Eh, tenemos por una parte que con las alzas del cobre cae el dólar frente al peso. Y acá se ve súper simple en el gráfico, pero la explicación es muy sencilla. Si sube el precio del cobre, lo que más vende Chile, y acá se ve la matriz exportadora, lo que más vende Chile al exterior es cobre. Por lo tanto, si sube el precio del cobre, van a ingresar más dólares al país porque no está cambiando la cantidad que están comprando, está cambiando el precio solamente. Se supone que se mantiene la demanda por parte del exterior. ¿Eso qué implica? De que a Chile ingresan más dólares. Si ingresan más dólares a Chile, hay un exceso de oferta de dólares en Chile. Hay más dólares circulando. Y si hay más dólares circulando, al haber un exceso de oferta, su valor se debilita. O sea, el dólar cae frente al peso chileno. Y acá se puede ver claro, aumentos en el precio del cobre, cae el dólar frente al peso chileno. Caídas en el precio del cobre, aumento en la cotización del dólar frente al peso chileno. Así que aquí tendríamos una alternativa bastante interesante. Hoy en día estamos en una zona de soporte bastante importante, cercano a los 680 pesos. 676, 680, una zona de soporte que ha encontrado bastante estable la cotización del dólar frente al peso chileno. En caso de romper a la baja, si es que hay un acuerdo, creo que la caída se puede generar hasta los 660, 665 como un piso mucho más fuerte. Fue un piso anteriormente, fue un piso durante el mes de marzo y en general fue una zona de congestión. Fue congestión a mediados del 2018, a finales del 2018 y también a comienzos del 2019. Por lo tanto, creo que se podría generar una debilidad importante si es que se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos y China, una debilidad en el dólar frente al peso chileno. En caso que no haya acuerdo, el techo está más que claro, 700 pesos.
Los 700 es un techo psicológico, es un doble cero y además es un techo técnico dado por máximos alcanzados durante el año pasado, durante comienzos de este año. Y acá tengo algo que me interesa bastante, a mí me gusta mucho esta correlación que tiene el cobre con la acción de Caterpillar. Caterpillar es el principal fabricante de maquinaria de minería a nivel mundial. Está muy ligado al ciclo económico, porque el ciclo económico, cuando está bien, la minería se reactiva, ¿ya? Hay un mayor dinamismo por parte de la minería mundial. Y si hay mayor dinamismo en la minería mundial, van a demandar mayor cantidad de equipamientos para la minería, maquinaria para la minería. Por lo tanto, están muy correlacionados. Fíjense los movimientos. Baja el precio del cobre, baja la acción de Caterpillar. La acción de Caterpillar está en color celeste. Sube el precio del cobre, sube el precio de la acción de Caterpillar. Y así se mantiene independiente de lo que pase con el precio del cobre, lo va siguiendo la acción de Caterpillar, considerando de que también está muy ligado al ciclo económico. Y esto es bastante interesante porque ¿qué pasaría si es que hay un acuerdo entre China y Estados Unidos? El precio del cobre subiría. Habría mayor incentivo para la minería, sería algo más favorable. China, que es el principal consumidor de commodities a nivel mundial, podría tener una esperanza de reactivarse económicamente en el corto plazo. Y eso, por supuesto, que sería favorable para la acción de Caterpillar. Una acción que se encuentra en un techo de los $135 aproximadamente, es un techo dado por mínimos que tuvo durante la mitad del 2018, durante el mes de mayo, de junio, de agosto aproximadamente del 2018, fue una zona de soporte clave, también fue una zona de techo durante fines del año pasado y ha sido una zona de congestión durante comienzos de este año. Por lo tanto, está cerca de un techo muy importante, los $135. Así que para quienes no les guste mucho operar quizás algún commodity, esta es una alternativa más que válida. La acción de Caterpillar, en caso de que exista un acuerdo que sea favorable para los mercados mundiales, obviamente que tendría algún impulso. Y ese impulso se podría dar hasta una zona de techo, en primera instancia, en los 144 y $151 aproximadamente. Hoy en día están 135. Estamos hablando de un upside potencial cercano al 12% hasta los $151. Así que también es una alternativa bastante interesante para quienes les gusten las acciones, pensando en lo que se pueda venir para la cumbre del G20. Acá tengo otro gráfico muy interesante. Todas las preguntas que tengan vayan haciéndolas mientras voy a la presentación y cuando finalice ahí las respondo todas sin ningún problema. Así que por favor con plena confianza vayan haciendo todas las inquietudes y las preguntas que tengan. Está el precio del cobre en color rojo, el ETF de los mercados emergentes en color azul y el ETF del mercado chileno en color verde. Y acá también se ve una correlación muy importante. Por lo tanto, también tenemos alternativas bastante válidas en lo que es los ETF de mercados emergentes y del mercado chileno. Obviamente, si es que hay algún acuerdo entre China y Estados Unidos, debiéramos ver algún impulso en el precio del cobre, impulso para la economía emergente, impulso para los activos que son más riesgosos, y eso apoyaría un mayor avance en estos ETF. Tenemos el ETF de mercado emergente en la plataforma que en caso de un acuerdo podría buscar niveles mayores en los 44.80, 46.80 dólares aproximadamente. Hoy en día están los 42.80 aproximados. Y en caso de que no alcance un acuerdo, podría caer hasta los 19.70. Recuerden que en lo que es los ETF uno no se puede ir corto, no puede hacer venta corta, solamente puede hacer compras. Eso es porque así son los ETF, ya que en el mercado real hay ETF que está largo en emergente, también hay algo que puede estar corto en emergentes. Así que es por eso que uno se puede ir corto en el ETF, uno sería largo en el ETF que está corto en emergente. O sea, un poco complicado explicarlo, pero eso es porque no se puede generar una venta corta en el ETF, en los ETF en general. Ahora, perfectamente podría tener un upside potencial cercano al 10% en caso de que se alcance un acuerdo, esto para el ETF de los mercados emergentes. Y con un acuerdo también sería favorable para el ETF de Chile, están los $40.50 aproximadamente.
y podría ir a buscar incluso la zona de los 44,20, también es cerca de un 10%, entre un 8 y un 10% de upside potencial en caso de algún acuerdo. Así que también hay alternativas bastante interesantes en commodities, como el precio del cobre, en divisas, como el dólar frente al peso chileno, en ETF, como lo es el mercado emergente y el mercado emergente y también el ETF de Chile, y por supuesto en acciones como es, por ejemplo, la acción de Caterpillar. Así que alternativas hay que esperar lo que pase durante el fin de semana con la cumbre del G20, la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, y eso obviamente va a generar mayor movimiento en los mercados financieros y hay que tratar de aprovechar esas oportunidades que nos genera el mercado. Eso con la presentación de hoy, con el webinar, así que los dejo para que me hagan algunas consultas, así que les doy algunos minutos para que puedan hacer consultas. Vamos a responder la primera, que me dicen cuánto es el mínimo transable de la acción de Caterpillar. Para un cliente full es un 0,1 lote, que es equivalente a 5 acciones, 5 CFD de acciones, así que en ese sentido lo mínimo transable vendría a ser lo equivalente a 5 acciones, son 5 CFD. Recuerden que es un mercado de derivados financieros, son contratos por diferencia. Acá me pregunta, hola, sigo sus presentaciones casi todos los días, me gustaría saber de dónde obtienen la fuente de información sobre probabilidad cambio de tasas de la Fed. Muchas gracias, Cristian, por la pregunta, gracias, Fabián, por la pregunta anterior. Esto se saca de Bloomberg, del terminal de Bloomberg. Bloomberg toma estas probabilidades dependiendo de lo que pase con el mercado real, ¿ok? Donde están las manos de verdad, digamos, especulando con lo que va a pasar con la renta fija, y en base a eso le da una probabilidad de estimación que el mercado está dando para ver si van a bajar la tasa, si van a mantenerla, si van a subirla. Hoy en día, obviamente, todo el mercado está apostando, está pensando que durante el mes de julio van a bajar la tasa de interés en un 100%. O sea, la totalidad del mercado está pensando exactamente lo mismo. Algunos piensan que pueden bajarla más fuerte, otros piensan que van a bajarla solo en 25 puntos base, pero esto lo da Bloomberg, dado por el terminal donde se hacen todas estas mediciones de lo que es el mercado real. ¿Alguna otra consulta? Parece que por el momento no. Espero que eso sea una buena señal. Igual voy a dejarle algunos segundos por si tienen alguna otra duda. Parece que no. Bueno, si tienen alguna otra duda, alguna consulta, por favor, se la pueden hacer llegar a su ejecutivo, su analista, y obviamente les puede aclarar cualquier consulta que puedan tener. Eso fue entonces el webinar de hoy, y ahí hay que estar muy atentos entonces el día viernes en la noche para esta parte del planeta, el día sábado en Japón, 10:30 pm hora chilena, así que ahí más o menos pueden sacar los cálculos para quienes no sean de Chile, para poder estar bien atentos a lo que pase de esta esperada reunión entre Xi Jinping y también entre Donald Trump. Aquí hay otra pregunta. Llegué tarde, viernes por la noche, bajan las tasas a cero. Viernes por la noche, bajan las tasas a cero. Las tasas a cero en Estados Unidos, en primera instancia lo veo difícil. Muy difícil que haga el movimiento de tasa a cero. Yo creo que va a ser más cautelosa la Fed. Los comentarios de Jerome Powell, el presidente de la Fed, y de otros miembros de la Fed han sido bastante cautas. Ha sido muy cauto en sus comentarios, bien cauteloso, y eso, si fueran a bajar la tasa en 50 puntos base, creo que los comentarios empezarían a preparar al mercado. Y está haciendo todo lo contrario. Están preparando al mercado para una baja de tasas, pero de forma pausada. Yo creo que van a bajar las 25 puntos base en la próxima reunión, y si se dan cuenta que se les puede ir de las manos el tema de una baja inflación, de una mayor desaceleración, la próxima reunión podría tener una baja más fuerte. Pero creo que van a comenzar con 25 puntos base. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Chile. En Chile se bajó la tasa de interés en 50 puntos base. El mercado anticipaba que podían bajar las 25 solamente. La verdad es que fue una sorpresa que la bajaran en 50 puntos base.
Pero fue muy inteligente el Banco Central de Chile porque si la bajaban 25 puntos base, iba a dejar la ventana abierta para mayores bajas de tasa. E hizo todo lo contrario, la bajó en 50 puntos base y dijo que estaba en una tasa neutral, o sea que no iban a seguir bajando la tasa de interés, a no ser que hubiera un cambio muy brusco en la economía y en las proyecciones macroeconómicas. Y eso, bueno, vimos un gap alcista en el dólar en ese momento, se debilitó el peso chileno, subió el dólar frente al peso chileno, después del día lunes posterior a la decisión de tasas, que fue un día viernes, y en la tarde, vimos un gap alcista el día lunes, pero ya después de nuevo siguió cayendo el dólar frente al peso, porque tranquilizó al mercado, le dijo, bueno, hicimos este movimiento que es brusco, que no es tan común que lo hagamos, pero buscamos el equilibrio, o sea, estamos buscando que ahora se quiera tasa neutra. Y eso tranquilizó al mercado. ¿Podría hacer eso la Fed? Sí, pero lo veo menos probable. Yo creo que va a ser un poquitito más cautelosa en el movimiento y sobre todo porque los últimos comentarios no han estado alineados a un movimiento brusco y el Banco Central de Chile está preparando de forma bastante sutil al mercado que podría generarse este movimiento. Había puesto en el informe de política monetaria anterior 4 situaciones claves que en caso de darse podrían empezar a bajar la tasa. No lo dijo así textual, pero lo dijo que podría empezar a buscar maneras de flexibilizar la política monetaria. Y se dieron las 4 situaciones, por lo tanto, ahí obviamente uno podría decir, bueno, si se hubiera dado uno o dos, quizás bajaban la tasa de interés en 25 puntos base. Se dieron las 4, que aumentaron las tensiones comerciales, que el precio del cobre no repuntaba y un sinfín de etcétera. Entonces todo esto claramente generó que después se volviera a la normalidad porque ya preparó el mercado. Con Estados Unidos tengo mis dudas, creo que debería ser una baja de 25 puntos base y dependiendo de eso, el siguiente movimiento creo que sería mucho más importante. Otra pregunta. El piso del dólar. El piso está en 0 pesos, el mínimo que puede alcanzar. No, el piso del dólar en corto plazo, un piso técnico, está entre los 665 y 660 en caso de que exista un acuerdo. ¿Ok? Eso yo creo que tendría como un piso bien importante, pensando en las próximas semanas. ¿Y por qué? Porque además está haciendo una figura muy interesante. Acá vamos a devolver al dólar peso, que se puede apreciar en el último impulso que tuvo, que es un hombro cabeza a hombro. Y ese hombro cabeza a hombro alcanzó, el potencial bajista da hasta los 660, 665. Si esperan un momento, voy a marcar acá, porque estoy solo, voy a marcar acá, ya, a ver, ahí creo que se puede ver algo. Oh, buen pulso tengo, sí. Ya, aquí se está dando un hombro cabeza a hombro, que está un poco ladeado, que trata de estar un poco más ladeado, pero en general es una figura de cambio de tendencia, ¿ok? Eso es lo importante. Y esa figura de cambio de tendencia lo que hace, por lo general, es que va a buscar la amplitud de la cabeza, y esa amplitud de la cabeza estaría dando aproximadamente hasta la zona de los 665, 660, ¿ok? El dibujo no quedó muy bueno, mis talentos claramente no van por ese lado, pero más o menos ahí trato de explicarle cuál sería el movimiento técnico y obviamente se podría apoyar muy bien, o sea, de hecho se apoyaría a la perfección si es que existe un acuerdo entre Estados Unidos y China. ¿Ok? Por el dibujo, ya que claramente no se veía muy bien, pero más o menos eso es lo que está haciendo un hombro cabeza a hombro el dólar peso. Así que también es bastante interesante en el aspecto técnico, pero claramente el aspecto técnico va a quedar completamente invalidado o muy validado con la cumbre del G20, ya que un acuerdo ya podría llevarlo perfectamente hacia esa zona de soporte. Por nada, Alfredo, muchas gracias por la consulta. Esperemos que Twitter esté apagado. Ojalá que Donald Trump le quiten el teléfono antes de la cumbre y después de la cumbre. A ver, otra consulta. Arregla lo de China, pero el conflicto con Irán también influye. De eso también se va a hablar en G20. Efectivamente, Aldo, y muy buena acotación. No hablé nada sobre Irán en este webinar. Nos enfocamos principalmente en lo que es China con Estados Unidos, pero es muy buena acotación. El tema con Irán están creciendo bastante fuerte lo que son las tensiones entre estos dos países. Va a ser una materia de discusión, pero creo que todo se va a centrar en China y Estados Unidos. De hecho, en bastantes portales, en vez de ponerle G20, ponen G2, porque van a estar todos con el foco de atención entre China y Estados Unidos. Lo de Irán, obviamente, que genera mucho ruido en
en el último tiempo, si estuviéramos en un escenario normal, donde no tuviéramos conflictos de aranceles entre China y Estados Unidos, en la situación que pasó entre Estados Unidos y México, que ya se solucionó, pero que también generó un poco de ruido, obviamente que el tema central sería Estados Unidos versus Irán. Pero como esto es mucho más potente, como el daño a la economía global es mucho más fuerte, por supuesto que va a ser un tema entre China y Estados Unidos mucho más potente de lo que se va a hablar, va a estar mucho más enfocado en eso, va a abarcar la mayoría del protagonismo, pero obviamente lo que pase con Irán también es interesante, no solamente con activos generalizados, como lo que puede pasar con el cobre, que eso le impacta más lo de China, pero sí ojo con el tema del petróleo. El petróleo ahí podría tener cierta volatilidad dependiendo de lo que suceda entre Estados Unidos e Irán. Y también tenemos pronto la reunión de la OPEP y países aliados. Así que pueden ser semanas bastante movidas para el precio del petróleo. A quienes les guste operar el petróleo Brent, el petróleo WTI, también pueden ser semanas bastante interesantes, así que espero poder hacer un webinar pronto sobre eso para que lo hablemos de forma mucho más detallada. Bueno, ahí ya respondí todas las preguntas, si no me equivoco. Voy a ver si se me pasó alguna. No, ahí están todas las preguntas con respuesta. Ok, ya pues, eso fue lo de hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes, por favor. Gracias por estar ahí y obviamente que nos encontramos en una nueva ocasión y veamos qué pasa el día sábado o el día viernes de la noche. Va a estar bastante interesante, así que ahí todos atentos a los teléfonos para ver los primeros movimientos que hay que hacer el domingo y el lunes. Que tengan un excelente día, que tengan un buen fin de semana, falta el viernes todavía, pero igual que estén muy bien. Cuídense, nos vemos.